A ver, les voy a hablar de la lámpara fluorescente, ¿no? Hace poco estaba cambiando una lámpara fluorescente y se me ocurrió ver cómo era que funcionaba, porque hasta entonces no lo había hecho, ¿no? Entonces aquí les hago un resumen de cómo funcionan las lámparas fluorescentes. Las lámparas fluorescentes son básicamente tubos de descarga de gas, de arco, que básicamente tienen un gas noble en su interior y vapor de mercurio, y que bajo ciertas condiciones pueden emitir luz de forma más eficiente que las lámparas incandescentes, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un tubo de descarga de gas. Como ven, el tubo de descarga de gas en este caso muestra esta característica para las luz que tiene en su interior. Cada uno de estos espacios están descritos. Cada una de estas regiones tienen su descripción y su comportamiento físico, ¿no? Por ejemplo, tendríamos aquí las distintas regiones cerca este sería el cátodo, ánodo, cómo se llaman las distintas regiones. Eso tiene su explicación física, ¿no? Ya cae más en el campo de la física. Bueno, lo interesante aquí es, por ejemplo, en este caso tendríamos el potencial y el campo eléctrico. Fíjense que si ponemos 0 el potencial negativo, el potencial se va incrementando, luego se mantiene, sube de forma lineal y luego tiene un pequeño incremento en el otro ánodo. Por supuesto, si este es 0, este es el valor máximo del potencial porque sería el ánodo. El campo eléctrico tiene un máximo, luego baja, luego se mantiene más o menos constante todo el largo del tubo. Tiene la densidad de carga. Esto se refiere a los portadores positivos y negativos. Los positivos serían los iones de los átomos. En el caso de los tubos fluorescentes serían los iones de los átomos neutros, que sería el gas noble que tiene. Por ejemplo, podría ser argón. Y también podrían ser los iones de los átomos del vapor de mercurio y los electrones. El portador negativo serían los electrones. Por supuesto que en el cátodo los portadores tienen que ser básicamente positivos, porque los electrones son rechazados del cátodo por tener la misma carga, entonces tienen solo carga positiva. Luego en esta región, que en este caso se llama de brillo negativo, empieza a haber portadores de carga tanto positivos como negativos, y la densidad parece neutra, parece simétrica. Luego disminuyen y se mantienen más o menos simétricos, tanto positivos como negativos, es decir, que sería más o menos neutro, hasta que llega al ánodo, donde los portadores de carga positivos son rechazados, por eso N más cae a 0 y solo tendríamos electrones. Y esta es la densidad de corriente, salvo en esta parte del cátodo la densidad de corriente es más o menos constante y es igual tanto para los positivos como para los negativos. Si los electrones se mueven de izquierda a derecha, recuerden que los iones positivos se tendrían moviendo de derecha a izquierda. Por eso que aparece negativo respecto a la densidad de carga de los electrones. Entonces aquí les voy a hacer un resumen de lo que es el tubo fluorescente, ¿no? Y poco a poco lo vamos a ir entendiendo. El tubo requiere cátodos calentados, los cuales emiten electrones por efecto termoiónico. Tendríamos estos cátodos. En el tubo fluorescente, tanto el cátodo como el ánodo se le llama cátodos porque son simétricos, es decir, son iguales. Tienen un filamento aquí, no son planos como estos, sino son un filamento de un material generalmente tungsteno en forma de espiral, enrollado en forma de espiral, como en los tubos incandescentes, y están recubiertos de un material. Y de este lado sería igual. Y a estos dos electrodos se le llama cátodos en el caso del tubo fluorescente. En este caso, porque esto estaría funcionando en régimen DC, entonces tendríamos un cátodo y un ánodo.
pero en los tubos fluorescentes funcionan en régimen AC, en corriente alterna, ¿no? Luego la emisión de electrones desde el cátodo hasta que estos viajan acelerándose hacia el ánodo, algunos de los cuales se recombinan con los iones positivos y los otros ionizan a los átomos neutros por colisión, lo cual libera nuevos electrones que irán al ánodo. Bueno, eso es lo que ocurre de aquí adentro. Hay emisión de electrones. Esos electrones chocan con los átomos que tiene dentro del tubo, del vapor de mercurio y del gas noble. Eso produce nuevos electrones y nuevos iones positivos. Los iones positivos se desplazan hacia la izquierda, los negativos hacia el ánodo. Y así se generan las corrientes dentro del tubo de gas de descarga. El efecto combinado de electrones y iones positivos moviéndose hacia el ánodo y cátodo contribuyen a la corriente de descarga, que es igual a la corriente en el circuito externo. Claro, esta corriente neta, por ejemplo, hacia la derecha tiene que ser igual a la corriente que sale por el circuito externo. Tanto los iones positivos como los electrones son neutralizados por recombinación en el cátodo y en el ánodo respectivamente. Bueno, cuando llegan aquí, los iones positivos cogen un electrón y se vuelven neutros, se neutralizan, y los electrones neutralizan con los átomos, los átomos positivos que tienen un déficit de carga en el ánodo. Si la corriente eléctrica es suficientemente alta, se puede emitir luz visible. Bueno, aquí ya están emitiendo luz visible. El cátodo emite electrones por efecto termoiónico y por emisión secundaria cuando es bombardeado por iones positivos que van arribando el cátodo. Bueno, el cátodo, que en este caso emite, en el caso de los lámparas fluorescentes, el filamento se calienta, se hace levemente incandescente y empieza a emitir electrones por un efecto que se llama termoiónico, básicamente por la temperatura que tiene. Como es un metal y está a alta temperatura, emite electrones, y hay una emisión secundaria cuando es bombardeado por iones positivos, es decir, los iones positivos que son atraídos hacia el cátodo golpean el cátodo, y eso también puede generar emisión secundaria de electrones. El brillo aparece cuando los electrones son lo suficientemente energéticos para excitar a los átomos neutrales con los cuales chocan. En este caso sería del gas noble y del vapor de mercurio. Luego, ¿cómo podemos ver la característica BI del tubo de descarga? Bueno, tenemos un tubo, se coloca un circuito externo, que en este caso sería una fuente de poder, con su resistencia interna o una resistencia de control para regular la corriente, R. Tendríamos una caída BR y una caída BP. La corriente externa va a ser la misma corriente neta por el tubo. Bueno, tenemos la ecuación de Maya y sacamos entonces que BP en función de I. Si hacemos BP en función de I, nos da esta recta, que sería la recta de carga. Esto sería la carga del tubo. Luego, el voltaje a través del tubo es una función altamente no lineal de la corriente I que lo atraviesa. Y en cualquier punto de operación, la razón BP entre I es la resistencia efectiva del plasma. Bueno, esta es la característica BI de los tubos de descarga de gas. Como ven, es muy no lineal. Y la pendiente o la razón BP entre BI en las distintas regiones nos da la resistencia efectiva del plasma. En este caso tendríamos resistencia positiva, en este caso también, pero fíjense que aquí tendríamos resistencia negativa. Aquí vuelve a ser positiva, y cuando se hace la descarga de arco vuelve a ser negativa para luego hacerse positiva otra vez. Y variando juiciosamente R y BS se puede obtener la curva característica del plasma no lineal. A ver, esta curva, si la variamos aquí, como vamos a ver en el próximo gráfico, aquí, si variamos la curva de carga, la recta de carga, podemos obtener todos los puntos de la curva BI no lineal del tubo de descarga. Por ejemplo, con estos valores
podríamos obtener los puntos de G variándolo hasta A. Estos puntos no los podríamos obtener, pero bueno, estos se pueden obtener bajando BS y bajando R, de manera que esta recta se haga más plana. Entonces se puede barrer todos los puntos de la curva BI, y así se obtiene la curva BI del tubo de descarga. Esa curva, por supuesto, ya está estudiada. Hace muchos años que se ha sacado. Y aquí se distinguen 3 regiones. Esta se llama de descarga oscura hasta D, de A a D, luego descarga luminosa, y a partir de aquí, de descarga de arco. Luego vamos a ver que los tubos fluorescentes operan como tubos de descarga de arco de gas de alta temperatura, porque funcionan con filamentos calientes, ¿no? Hay tubos de descarga de arcos fríos que no usan la emisión termoiónica, pero tienen que trabajar con voltajes altos para que ocurra la ionización del gas. Aquí, bueno, aquí le explica más o menos en inglés las características de la curva, por qué se generan esas curvas. Por ejemplo, tenemos las características de voltaje de corriente, de descarga eléctrica en neón. En este caso sería gas noble neón a 130 pascales con 2 electrodos planos separados por 50 centímetros. Por ejemplo, esta región A se llama, son pulsos aleatorios por la radiación cósmica. Es decir, fíjense que la corriente es mínima. El tubo inicialmente sin voltaje se comporta como un circuito abierto, como era de esperar, pero siempre hay algo de corriente. Esa corriente la genera la radiación cósmica, que dentro del cubo puede producir iones positivos y electrones. Entonces siempre hay una pequeña corriente. Luego esta corriente se satura, se llama la región de saturación esta. La corriente es constante, pero el voltaje se puede aumentar y se mantiene en la corriente. No hay aumento de corriente. En esta zona ya es una zona de descarga, de avalancha. Se le llama Townsend. La zona D se le llama también es la zona de descarga Townsend autosostenida. Luego en esta zona E, cuando se llega a este borde de la región, se le llama descarga de corona, y es una región inestable porque está a punto de descargarse en un modo luminoso. Fíjense que aquí no hay luz, emisión de luz, y aquí ya empieza a haber emisión de luz. Esta sería la región F, descarga luminosa subnormal, descarga luminosa normal y descarga luminosa anormal, toda esta zona. Aquí fíjense que la resistencia se hace negativa, esta zona, es decir, que aumenta la corriente, pero la caída de voltaje en el tubo disminuye. O sea que el tubo se puede comportar como una resistencia dinámica negativa. Luego en la zona se llega hasta la zona I, que es el borde de esta zona, donde ya se entra la región de transición luminoso-arco. Y a partir de aquí, si se aumenta la corriente, si se aumenta la excitación, se obtiene una descarga de arco. La descarga de arco es más luminosa que esta de aquí. Bueno, aquí ya tendríamos arco eléctrico. Tendríamos arco eléctrico solo de aquí a aquí. Tenemos resistencia negativa, pero luego a partir de cierta corriente se vuelve a ser positiva. La región A a D se le llama región de descarga oscura. Hay algo de ionización, pero la corriente está por debajo de los 10 microamperios. Y no hay una cantidad significativa de radiación producida, mientras que la región DEG es una zona que exhibe resistencia diferencial negativa o resistencia dinámica negativa. Fíjense que la pendiente aquí es negativa. La región FH sería una región de descarga de brillo luminoso. Aquí ya el plasma empieza a emitir un brillo un poco
tenue, por decirlo de alguna forma, sería más o menos la región, estas regiones de aquí, que ocupan casi la totalidad del volumen del tubo, y la mayoría de la luz es emitida por los átomos neutrales excitados, que en el tubo fluorescente serían los átomos del gas noble, por ejemplo, neón. Piensa que aquí también ocupa casi la totalidad del volumen del tubo. La región, luego, la región IK es la región de descarga de arco. El plasma en este caso se concentra en un canal estrecho a lo largo del centro del tubo y se genera una cantidad grande de radiación. Bueno, aquí le complemento lo que aparece acá. En la región AB, el leve campo eléctrico barra los iones y electrones creados por ionización de la radiación de fondo, que es la pequeña corriente que hay acá. Luego de BAC, todos los iones y electrones son barridos y la corriente se satura. Como ya fueron barridos, no hay aumento de iones y de electrones, entonces no puede haber aumento de corriente, aunque uno aumente el voltaje y la corriente se satura. CD, el campo eléctrico es suficientemente alto para que los electrones adquieran suficiente energía cinética para ionizar a los átomos neutros. Aquí ya empieza a haber un aumento de la producción de portadores de carga. De la DAE ocurre la descarga de corona entre los bordes más agudos o alambres justo antes de la ruptura eléctrica. En esta zona, la descarga de corona, después vamos a ver que se da siempre alrededor de los conductores. Y le dicen de corona por eso, porque la luz, se ve una luz alrededor de los conductores que están excitando los átomos a su alrededor. Luego tenemos de DAE, ocurre la descarga de corona entre los bordes más, justo antes de la ruptura eléctrica ocurre acá. La ruptura eléctrica es cuando se alcanza un voltaje suficiente para que todo el camino del cátodo al ánodo se genere un camino de conducción. Ahí ocurre la ruptura eléctrica, que en este caso sería la ruptura eléctrica principalmente del neón, por ejemplo. Luego en EF ocurre un efecto avalancha y los electrones liberados pueden ionizar a otros átomos neutros produciendo una avalancha de iones y electrones. Básicamente eso produce, hay suficiente energía, los iones y electrones ionizan a otros átomos neutros, se producen más iones y electrones, eso aumenta la conductividad, el aumento de conductividad produce más corriente, el más corriente, fíjense que nos movemos hacia la derecha, produce más ionización y eso produce a la vez más conducción, es un efecto de avalancha retroalimentado, ¿no? Y por eso el voltaje se desploma. Tenemos una resistencia negativa. La corriente se incrementa por un factor de 10 a la 4 a 10 a la 8 y queda limitada por la resistencia interna de la fuente de poder o el balastro. En la región EF ocurre una caída de potencial, pues los electrones adquieren suficiente energía cinética para alcanzar la energía de ionización y hacer que el tubo brille. El plasma se hace luminoso, las colisiones y recombinaciones excitan los átomos neutros que luego emiten energía en forma de luz visible. Después vamos a ver, que los átomos, al ser ionizados por colisiones o recombinaciones, absorben energía, se pasan a un nivel de excitación de energía más alta, están excitados, pero ellos tienden a retornar a su nivel de suelo o de su nivel mínimo, emitiendo energía, y parte de la energía la emiten en forma de luz visible. Luego la región FG, en esta región tenemos una resistencia dinámica negativa, GH, el voltaje se incrementa con incremento de la corriente, es decir, tenemos ahora una resistencia positiva, HK, los electrodos están suficientemente calientes para emitir electrones termoiónicamente, ocurre la descarga abrupta en la forma de arco luminoso. Es decir, una
un aumento brusco de la corriente porque se forma el canal entre el cátodo y el ánodo y todas las cargas comienzan a fluir de forma con un nivel alto de corriente, y la emisión del arco se caracteriza por la emisión de luz ultravioleta intensa, incluyendo luz visible. En los tubos fluorescentes, como tienen un gas que es vapor de mercurio, ese vapor de mercurio, cuando es excitado y luego regresa a su estado base de suelo, entonces emiten luz, principalmente luz ultravioleta. Y algo de luz visible también. Y la resistencia dinámica negativa hasta que la corriente es suficientemente grande y luego se vuelve a ser positiva. A ver, proceso de excitación de una lámpara fluorescente. Bueno, los átomos son acelerados por los campos eléctricos, colisionan con los átomos del vapor de mercurio. Si los átomos se ionizan, liberan más electrones libres y aceleran a estos nuevos electrones y los iones positivos, los cuales producen electrones y iones en un proceso llamado de descarga. Eso es precisamente lo que se le llama descarga, y por eso se le llama tubos de descarga de gas. La fluorescencia. Los tubos fluorescentes tienen una cobertura blanca de la ampolla, que están dentro de la ampolla, pegado al vidrio, que emite luz visible. Este material se le llama fósforo, aunque no necesariamente es el elemento químico fósforo, ¿no? Es un compuesto que generalmente contiene fósforo, pero contiene otros minerales, como si fuera un talco. Si alguna vez han roto uno de esos bombillos, ven que el material que recubre el vidrio es un talco, un polvito seco. Tiene la propiedad de absorber la energía emitida por los átomos de mercurio excitados a alta frecuencia, y esa generalmente es luz ultravioleta, y remitir la energía en forma de luz visible, blanca en este caso, a una frecuencia más baja. Entonces se le llama al material de los tubos de descarga, se le llama fósforo siempre que tengan esta propiedad de absorber energía a una frecuencia más alta y remitirla luego a una frecuencia más baja. La luz ultravioleta emitida por los vapores de mercurio es absorbida por el fósforo. Las luces fluorescentes emiten 5 veces más luz ultravioleta que las incandescentes. Es decir, el vapor de mercurio produce luz ultravioleta, el fósforo que está pegado al vidrio internamente por la capa interna de la ampolla, de la lámpara, absorbe esa energía ultravioleta y luego termina emitiendo energía en luz blanca visible. Los átomos excitados hacen su transición a niveles de energía más bajos. Eso es un fenómeno cuántico emitiendo luz. Y el fósforo puede seguir emitiendo luz después de cesar la excitación debido a la persistencia de la excitación. En su casa, si han tenido alguna vez bombillos compactos, cuando uno apaga la luz a veces le queda un pequeño remanente de luz al bombillo. Y es porque una vez que apaga uno la luz, le corta la electricidad, no todos los átomos excitados vuelven al nivel base, al nivel suelo que tenían inicialmente de forma sincronizada al mismo tiempo. Entonces, siempre quedan algunos que lo hacen posteriormente. Eso dura una fracción de segundo o puede durar unos segundos. Entonces se mantiene el bombillo emitiendo luz visible, porque digamos que los átomos excitados siguen retornando a su nivel mínimo de energía. Luego, los bombillos fluorescentes tienen dos cátodos, uno en cada extremo, como se ve aquí. Estos serían los electrodos, en que en el caso de la lámpara fluorescente son filamentos que están enrollados en forma de hélice. Se le llaman cátodos a ambos filamentos, al de los dos extremos, y están hechos de un material que emite fácilmente electrones cuando les atraviesa una corriente. Los electrones se hacen levemente incandescentes, como se ve aquí, y alrededor de ellos se produce una descarga luminosa, que es esta que vemos acá. De hecho, está justo alrededor del filamento y de estos alambres
es la descarga de corona. Por eso se le llama corona, porque está rodeando el material como tal, una distancia corta. El balastro, bueno, el balastro después vamos a ver qué es una que actúa como una reactancia, es decir, una resistencia C, se usa para contener la corriente y también para producir el pulso de alto voltaje necesario para producir la transición de descarga luminosa a descarga de arco. Porque es básicamente una inductancia, un cable enrollado sobre un núcleo de magnético. Y esa resistencia C se hace falta para contener la electricidad, para que la corriente, como se ve aquí, no se dispare a niveles muy altos y terminen quemando todo el sistema, ¿no? Una vez que la descarga se inicia y la lámpara emite luz, la descarga se autosostiene al voltaje de la línea de potencia. Hace falta un pulso de alto voltaje, pero eso es solo un tiempo muy corto de tiempo, que lo produce la inductancia. Y lo va a producir, como vamos a ver, porque se interrumpe la corriente y eso produce un pico de voltaje. Las lámparas contienen, además del valor de mercurio, un gas noble, por ejemplo argón, que se ioniza más fácilmente que el vapor de mercurio y asiste en el arranque del proceso de descarga. Eso es una de las razones por la cual se introduce también un gas noble. Con la misma potencia, la lámpara fluorescente emite 4 veces más luz visible y la mitad de la radiación infrarroja. Bueno, y aquí tienen una comparación de una lámpara incandescente, una fluorescente, ¿no? Fíjense que la incandescente casi no produce UV, produce alrededor de 6% de luz visible, pero la mayoría es luz infrarroja, es decir, calor. Y estas son pérdidas óhmicas básicamente, que es de alrededor de 20%. Mientras que la fluorescente produce 10 veces más UV, 2,5. La luz visible es 4 veces mayor, 22%. Por eso que son más eficientes. No emiten poco calor, IR, infrarrojo, pero sí tienen muchas pérdidas, mucho más que las incandescentes. Estas son las pérdidas por calor, por conducción y por convección. Bueno, y esto también es un resumen de cómo se distribuye la potencia en una lámpara fluorescente. Por ejemplo, una lámpara de 40 vatios. El balastro es 90% eficiente, es decir, que solo el 10% se pierde, que sería 4 vatios se pierden pérdidas en el balastro, que es básicamente las pérdidas en el alambre de la inductancia. Y en el núcleo magnético también se pierde energía. Los electrodes son 92% eficientes, se pierden 3 vatios en los electrodos. La descarga como tal es 85% eficiente, se pierde 5 vatios, porque parte de la luz que se produce es ultravioleta y no visible. Y eso no contribuye a la luz visible. Luego el fósforo es casi 90% eficiente. Y se produce una pérdida por la pérdida de fotones. Es decir, no toda la energía, la energía, los fotones que recibe UV, él los transforma en energía visible. Y este grueso de pérdida de potencia por calor, conducción y convección, la mayor parte de la potencia, que es del orden de 45%, se debe a las pérdidas cuánticas, ¿no? Los átomos que están excitados, cuando regresan a su valor base, pierden esa energía, pero en ese proceso se pierde mucha energía. Alrededor de 40 vatios, 13 vatios se van en pérdidas cuánticas, al hacer la transición de un nivel de energía más alto a uno más bajo. Y al final de 40 vatios solo nos quedaría 11 vatios para la luz visible. Y a pesar de eso es mucho más eficiente que la luz incandescente. Bueno, seguimos en otro vídeo para la parte 2.